Azucena Marín Díaz, licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, con especialidad en Sociedades Mercantiles por la misma universidad y posgrado en Economía aplicada al Derecho de Competencia por King's College London, habiéndose graduado con mérito. Como socia de la firma de abogados Cuesta Campos y Asociados, su práctica profesional se ha enfocado principalmente a fusiones y adquisiciones, operaciones internacionales y financieras e inversiones extranjeras, además de competencia económica y gobierno corporativo. Es catedrática de la materia de Derecho de Competencia Económica de la Universidad Panamericana y ha participado como expositora invitada en diversos foros y congresos organizados por instituciones académicas, organismos internacionales y colegios profesionales. Asimismo, es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Sección Jalisco, y del Consejo Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Pertenece además a la American Bar Association, formando parte del Comité de Derecho Antimonopolio. Actualmente es consejera independiente del Consejo de Administración del Laboratorio Sofía, empresa líder en la industria de productos farmacéuticos oftalmológicos. Además, ha fungido también como asesora y secretaria de consejos directivos de compañías e empresas con inversión privada, sociedades civiles, entre otras. Bienvenida, Azucena, a este nuevo capítulo de nuestro podcast de Cultura Corporativa. Azucena Marín, bienvenida a este nuevo programa de nuestro programa de Cultura Corporativa del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Hola Ángel, buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí y también quiero saludar a la audiencia. Gracias por escucharnos. Al contrario, es un gusto tenerte y más distraerte de tus actividades en este ámbito de la firma en su contexto internacional. Me platicabas que estás en Oregon. Sí, ahorita estoy en Portland, Oregon, y bueno, pues estamos en medio de un montón de situaciones extrañas a nivel internacional y pues no nos toca más que lidiar en medio de estas cuestiones. Totalmente de acuerdo. No, pues es un gusto y más que el día de hoy, en este capítulo del podcast, queremos abordar temas sumamente importantes en los aspectos que está abordando nuestro instituto, sobre todo en tema de formación y conciencia de nuestros consejeros. Como sabes, uno de nuestros proyectos más ambiciosos en formación es el desarrollo de consejeros para profesionalizar su participación tanto en los consejos de familia como en de administración. Y el día de hoy me encantaría abordar contigo un tema sumamente importante y que se ha puesto muy de moda, ¿no? El tema del compliance. Me encantaría que nos expliques un poco la importancia del cumplimiento legal y normativo en las empresas y qué implica, por qué el consejo, a través de ya sea el comité de auditoría o el comité de riesgo y cumplimiento, tiene la obligación de abordar estos temas para garantizar que estemos alineados a estos marcos, ¿no? Legales y normativos y evitemos sanciones o incumplimientos innecesarios. Claro, Ángel. Sí, pues como tú bien dices, los programas de cumplimiento dentro de las empresas o de compliance, como es conocido internacionalmente, son muy importantes en primer lugar porque ayudan a las organizaciones pues a evitar sanciones legales, demandas y daños a su reputación. Y obviamente para fomentar el comportamiento ético y una cultura de integridad dentro de la empresa. Yo me acuerdo que cuando empecé a hablar de este tema en foros, algún comentario, retroalimentación que escuché alguna vez de alguien, pues criticó que por qué estaba usando el término compliance y no cumplimiento. Para bien o para mal, pues hemos adoptado, ¿no? Muchas veces figuras que nacen en otros países
y además, pues he dado muchas pláticas a abogados y no abogados de cómo, aunque el derecho mexicano es un sistema de derecho civil, Ujú. heredado de Francia, pues ya en nuestro día a día y nuestra práctica jurídica y de negocios, pues también hemos adaptado muchas figuras de derecho anglosajón o de otros derechos. Y Ujú. una de estas es el compliance. El compliance tiene una acepción mucho más amplia que cumplimiento, porque también implica un actuar proactivo, preventivo y que refleje una filosofía propia de la empresa. ¿Cómo ayudan? ¿Por qué son importantes estos programas de cumplimiento? Pues como decimos, además de prevenir y detectar posibles violaciones, pues nos permiten reducir riesgos. Para Ujú. implementar un programa en forma correcta, digamos, la empresa lo que primero tiene que hacer es identificar cuáles son sus propios riesgos. En cada industria hay riesgos distintos en el ámbito jurídico, entonces se tiene que hacer esa revisión, ponderarlos y ver cómo se pueden mitigar. Y al hacer este tipo de actividades, pues también se mejoran las operaciones, pueden ayudar a las empresas a optimizar sus procesos e incluso mejorar la calidad en la atención a los terceros interesados. Fomentan también un comportamiento ético, creando una cultura verdaderamente de integridad y proteger la reputación de la empresa. Y los Ujú. elementos, pues un programa de compliance, también lo que usualmente decimos a nuestros clientes, pues no es redactar una política bonita y dejarla guardada ahí en el cajón, ¿no? Claro. Sino que después, pues, de hacer actividades de identificación de riesgos, de trabajar en manuales de cumplimiento y políticas, pues hay que vivirlas, hay que monitorear el cumplimiento, tener una línea de denuncia, documentar incentivos y sanciones, estarlas actualizando, dar entrenamiento a los empleados. Entonces, son una serie de acciones integrales. Incluso tal vez pocos lo saben, pero la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 25 nos da elementos de qué debería de tener realmente, la ley le habla programa de integridad, pero lo podemos Ujú. traducir a programa de compliance, que es un verdadero programa de compliance, que incluso puede ayudar a una empresa en caso de llegar a ser sancionada en ciertos supuestos, pues a que se pondere a lo mejor una menor sanción si se identificó que la empresa hizo esfuerzos reales por Ujú. prevenir posibles riesgos, ¿no? Padrísimo. Oye, pues muy, muy interesante, Alcena. Ahora, entrando un poco en polémica, el tema del cumplimiento ya operativo, del día a día. ¿Tú lo ves dentro del área jurídica o lo ves dentro de esta figura de compliance officer que de repente me lo quieren sacar del área jurídica y pasarlo al limbo, ¿no? Que nadie te explica a quién debe reportarle, pero que también el compliance officer no etiquetarlo solamente en temas de PLD o lavado de dinero, prevención y lavado de dinero, sino también a todo este análisis sobre el marco legal y normativo que pueda vincularse, como mencionabas, con otras áreas como de control interno para la documentación de políticas y procedimientos, o auditoría interna para retar que esos cumplimientos se estén ejecutando. Porque Claro. dice el argot que orden dada no supervisada se va a un lugar muy feo. Entonces, este, entonces sí tiene que ver, como tú mencionabas, toda una estrategia que involucra en varias áreas desde la capacitación, documentación, ¿no? Claro. De esas regulaciones no aisladas, no que quede fuera de la política que aplica o regula el proceso, sino en un documento integral, ¿no? Que incluya la sección de compliance o las actividades relacionadas con el cumplimiento. Sí, Pero a la ver, el realidad es, reporte, ¿a exacto. dónde? ¿A dónde lo mandamos? La- Mira, la verdad es que para esto no hay un solo traje a la medida.
las empresas evolucionan, ¿no? Ujú. Empiezan pequeñas, luego medianas, luego grandes. Entonces, ya va bastante, como decimos coloquialmente, ya nos damos de santos si el compliance lo lleva a alguien, ¿no? Y que ese alguien empiece siendo el director jurídico, quien ve la parte legal. Pero conforme va evolucionando y creciendo la empresa, pues la realidad es que las organizaciones se van haciendo complejas y se necesita una labor de contraloría, se necesita a veces incluso compliance regulatorios muy particular dependiendo de las operaciones de la empresa, y luego el área de auditoría interna y luego el área de compliance officer. Pero aun cuando está habiendo distintas funciones, ¿no? La realidad es que se alimentan entre ellas, tienen que trabajar y nutrirse entre ellas y tiene que haber Ujú. comunicación. Por ello, pues sí, por lo menos en mi experiencia, cuando el consejo supervisa eso, pues lo ideal es que haya un comité, el de auditoría, compliance y riesgos, o como se le llame dentro de la Ujú. organización, y a su vez este supervisa, puede haber incluso grupos de trabajo internos, oficinas o comités no del consejo que primero permean este tipo de actividades para Sí, después reportarlas al consejo, ¿no? me gusta. Más de soporte a la dirección para temas preventivos, no de soporte o de revisión como lo tiene el consejo, ¿no? No de validación. Exactamente. Bien. No, me gusta mucho tu postura y además, como lo puntualizas, el traje se tiene que hacer a la medida. Sí, Este, lo que sí yo estoy convencido que no pueden flotar esas figuras, ¿no? Sobre todo en empresas que por tamaño y que no tienen una regulación específica, donde se acoten esas funciones a temas específicos como PLD, cosas así. Entonces se pueden hacer, pero el chiste, como lo mencionas, es que alguien atienda todo este marco, ¿no? Y exactamente. se pueda atender. Bien, ahora me encantaría que nos platiques tu experiencia en el análisis de todos estos escándalos financieros que han tenido esta influencia directa en reforzar marcos, en alertarnos, ¿no? Y que incluso me gustaría que al final se traduzcan en algunos tips, sobre todo para los consejeros, ¿no? En su responsabilidad fiduciaria o civil o penal. Sí, me encantaría que nos platiques un poquito de esto. Claro, y fíjate que digo, hablando de escándalos internacionales y cómo y qué se ha aprendido de ello, pues también me gustaría primero comentar, yo tuve la oportunidad de abrir la clase de gobierno corporativo en la Universidad Panamericana en Guadalajara hace aproximadamente 15 años. Y pues era típico, ¿no? Cuando se daba la clase, asignar tiempo para hablar de los clásicos escándalos en tipo financiero. Recordaremos Maxwell, Enron, Madoff, WorldCom, ¿no? Ujú. Y en tiempos ya más recientes, los grandes escándalos no se constriñen exclusivamente a fraudes o esquemas financieros, sino que ya también estamos viendo escándalos pues de otro tipo, temas de ciberseguridad, temas de ambientales, fraudes más sofisticados, abuso de uso de protección de datos. Entonces, eso también nos reitera, ¿no? Que el compliance tiene que ser integral y que tiene que, pues, verse todas las vertientes. Me gustaría mencionar algunos ejemplos. Relativamente reciente, tal vez habrán escuchado en las noticias de la empresa Colonial Pipeline en Estados Unidos. Es una empresa que suministra combustible y sufrió un ataque de ransomware que paralizó la red de oleoductos más grande de Estados Unidos. Las acciones que tuvieron que tomar, suspender operaciones para contener la amenaza, ¿no? Y proteger Claro. sus sistemas. Después de evaluar en el consejo qué hacemos, pagamos o no la
el rescate que nos están pidiendo que paguemos en bitcoins. Pues qué decisión tan difícil, pero decidieron pagar un rescate de 4.4 millones de dólares en lugar de pues dejar congeladas las operaciones por más días, ¿no? Ujú. Y obviamente pues tuvieron que implementar medidas para fortalecer la ciberseguridad. Esta decisión pues no fue fácil, hubo aún así pérdidas financieras, costos Ujú. de recuperación, incluso tuvieron problemas con el FBI, los investigó por haber pagado el rescate. Y hubo contingencias legales, incluso también tuvieron que lidiar con demandas colectivas por negligencia, violación a la protección de datos personales, daños a gasolineros. Entonces, digo, aquí un aprendizaje es Ujú. qué importante es que el consejo verifique que haya un sistema robusto de prevención de riesgos de ciberseguridad. Sí. Los daños pueden ser tremendos. Y cuando estábamos hablando de implementación de un programa, sí me gustaría aprovechar para mencionar, pues, que en realidad hoy el riesgo más grande en temas de ciberseguridad Ujú. somos los seres humanos, ¿no? Por más que uno implemente firewalls y sistemas y claves y lo que sea, si alguien medio dormido revisando un correo le da link a un correo donde no debía, ahí es donde se pueden meter los hackers, ¿no? Entonces, qué Sí, importante es estar dando trainings y estar entrenando a los empleados para identificar focos rojos, ¿no? de acuerdo. Otro caso que me gustaría mencionar, digo, por lo menos para mencionar unos tres de distinta índole, pues también recordarán el caso Volkswagen, ¿no? Con la manipulación en la medición de emisiones, Ujú. ocasionó un escándalo con respecto a las emisiones en sus vehículos diésel. Y bueno, obviamente esto llevó a que el CEO tuviera que renunciar, hubo investigaciones internas, tuvieron que reestructurar corporativamente para mejorar la supervisión y evitar futuros incidentes, también pues sanciones de autoridades, tener que recuperar el prestigio. Fue también todo un tema. Recordemos también, por ejemplo, el caso Boeing con la crisis del 737 MAX, em, con respecto a accidentes fatales, ¿no? Relacionados con fallas en el software de este aeronave. Y pues además de haber hecho cambios también en la cúpula directiva, pues tuvieron que revisar sus procesos de certificación y seguridad. Y una parte importante que identificaron es que tenía que separarse internamente las funciones de seguridad con las de producción, porque podía haber pues temas incluso de Conflicto, conflicto, ¿no? de conflicto de interés, sí, claro. Y otro caso, nomás por mencionar también algo distinto, pues el caso Facebook Meta, ¿no? Con la crisis de Cambridge Analytica, que ya lo hemos escuchado mucho, pero una lección clave aquí es qué importante es la gestión ética de los datos para mantener Ujú. la confianza del usuario y la sostenibilidad del negocio. Meta, pues salió adelante, claro, a lo mejor parte de ello motivó cambiar el nombre del corporativo, ¿no? De Facebook a Meta. También en Odebrecht terminaron cambiando el nombre a la empresa, ahora Novonor, para borrar o dejar un Limpiar. poco atrás ese pasado, ¿no? Y Sí, también hemos visto, hablando de escándalos de corrupción como el de Odebrecht, digo, no tan grave, pero también fue muy serio, fue el caso de Walmart, ¿no? También de corrupción para abrir tiendas aquí en México. Pues tuvo que lidiar con investigaciones del Departamento de Justicia y de la Bolsa de Valores, y finalmente terminó pagando 282 millones de dólares, llegando a un acuerdo con las autoridades y tuvieron que ujú. implementar varias medidas de reestructura organizacional y capacitación interna y fortalecimiento de sus políticas de compliance. Sí. No, de verdad impactante y a mí me deja un aprendizaje muy fuerte de que como consejeros que al final
debemos de estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Más en empresas complejas que requieren mucha capacitación, mucha formación, mucha entrega de nuestra parte, porque lo decía un fray que me encanta, que dice que el aconsejar lo hacen muchos, pero lo saben hacer muy pocos. Y esto hablando que es un contexto de administración y hay que saberle ejercer. Sí, y el reto es que el consejo o los consejeros, ¿no? Los administradores pueden ser los patrimoniales o los independientes o incluso relacionados. Claro. Y siento que no asumen, no dimensionan la responsabilidad que implica la administración a través del ejercicio del consejo de administración, a través de la consejería, ¿no? Sí, es correcto. Sí, muy bien. Me Pues por encantaría, eso podríamos sí, entonces platicar de algunos tips, ¿no? sí, Para que los consejeros implementen un compliance dentro de las empresas. Ahorita que tú dices, Ángel, el primer tip, pues digo, primero tienen que definir, ¿no? Y fomentar un ambiente donde la ética y el sí, compliance sean prioritarios. Tiene que claro. estar dentro de la agenda del consejo, ¿no? Y además, pues hemos escuchado mucho, ¿no? Que se debe de vivir el deber de diligencia y de lealtad. Y el Sí. deber de diligencia, que es el conocimiento, pues realmente de los asuntos que se resuelven, ese deber de diligencia comienza por conocer bien a las operaciones de la sociedad, sobre todo cuando eres un consejero independiente y te invitan a una empresa, pues lo primero que tienes que hacer es empaparte, ¿no? Y Sí, no aprendes de una sentada. A veces sí, toma varias sesiones de consejo y varias actividades antes de realmente entender las operaciones, pero sí. tienes que realmente, pues, empaparte, entender qué le duele, cuáles son sus retos, solicitar información, solicitar entrevistas con directivos que se estimen Ujú. convenientes según el comité, pues, en el que te toque participar, ¿no? Sí, Y hasta la propia ley dice, oye, si no tienes suficiente información para tomar o resolver un asunto, pues incluso puedes o debes solicitar que se aplace esa sesión, pero nunca tomar decisiones sin conocimiento de causa. Otro tip, pues es, como decíamos, los consejeros tienen que asegurarse que dentro de la organización se monitoree la gestión de riesgos y el cumplimiento de los programas. Por eso ujú, ya hablábamos que lo ideal es que haya un comité que supervise el riesgo y el cumplimiento, evaluar pues los mecanismos para identificarlos, analizarlos, administrarlos y mitigarlos ujú. y estar actualizando, ¿no? Los riesgos de hace 2 años no son los mismos de hoy, simplemente, por Claro, ejemplo, hoy tenemos la amenaza de aranceles al 25%, ¿no? sí. Entonces, los riesgos cambian y hay que estar monitoreándolos constantemente, ¿no? Obviamente hay que priorizarlos, hay riesgos estratégicos, hay riesgos operativos, riesgos menores y pues se tiene que identificar prioridades Claro. y garantizar pues que las políticas sean consistentes con la estrategia de la sociedad. Otro tip para consejeros, pues tienen que estarse actualizando en forma continua en normativas y riesgos emergentes, en la industria. Ujú, En Estados Unidos, por ejemplo, se definió ese precedente del Business Judgment Rule, es decir, actuar de buena fe en el mejor interés de todos los partes interesadas o stakeholders, como ujú, dicen en Estados Unidos. Y cuando yo he hablado de este tema, porque he tenido la oportunidad de hablar en estos temas previamente, yo siempre lo que les digo es actuar con diligencia y de buena fe no significa que no puedas llegar a equivocarte. ujú. Somos humanos, ¿no? Y podemos llegar a tomar decisiones que a lo mejor después se ve que no nos salieron bien.
Pero si cuando la tomaste hay evidencia de que te informaste lo mejor posible, em, y lo tomaste, esa decisión la tomaste considerando que era en el mejor interés de los accionistas y partes interesadas, pues no tiene por qué haber responsabilidad personal del consejero. Me queda claro. También un tip muy importante para los consejeros, pues es la documentación y la trazabilidad. O sea, debe documentarse las deliberaciones, por qué se toma un acuerdo, qué se consideró, qué Ujú. razones hubo detrás de ello. Eh, Obviamente tiene que haber un balance entre cuidar la confidencialidad de lo que se resuelve, pero sí justificar, ¿no? Que hubo un análisis previo, que los consejeros hicieron su labor previa de análisis y de buena fe. Hay que Ujú. auxiliarse de expertos, ¿no? Si es necesario para tomar una decisión, escuchar el reporte de un directivo del área de finanzas, del abogado, del director jurídico interno, de otras áreas según sea aplicable, pues hay que hacerlo. Estar también dispuesto a desafiar las decisiones de la gestión cuando sea necesario. Ese también es otro reto para los consejeros, sobre todo para los consejeros independientes que pues no te están invitando para que seas un yes person, ¿no? Sí, sí. Sino para que aportes, para que cuestiones, para salir de la caja, ¿no? Y Ujú. entonces hay mucho más valor agregado cuando nos cuestionamos y retamos las Ujú. propuestas. Obviamente, si hay un conflicto de intereses, si en el consejo va a tomar una decisión que a lo mejor hay un interés personal al respecto, pues hay que manifestar el Claro. conflicto y abstenerse de votar. En algunas empresas ya pues más sofisticadas, más grandes, puede incluso considerarse la contratación de un seguro de responsabilidad civil, ¿no? Incluso la Ujú. propia ley del mercado de valores lo prevé. Sí. Recordando pues que ningún seguro te va a cubrir por mala fe, dolo o fraude, ¿no? Pero Ajá. sí por posibles, ojalá que no, pero situaciones de negligencia. Y Sí. además, quiero aprovechar para comentar el Código de Mejores Prácticas Corporativas que se acaba de lanzar ahora en febrero, pues también nos habla de vivir una debida diligencia para una conducta empresarial responsable. Ujú. Eso, digo, es una recomendación, pero que en el proceso de gestión se lleven a cabo, pues, esta cultura de prevenir, identificar y mitigar posibles impactos negativos, reales y potenciales, en la cadena de suministro, otras relaciones comerciales, cuestiones de sustentabilidad, de responsabilidad social, ¿no? Pues también ya está esta cuestión, pues que ha sido una tendencia internacional reflejada en el nuevo Código de Mejores Prácticas Corporativas. Corporativos. Sí, y fíjate, y antes de abandonar ese tema, también me llamó la atención que se alinea esta nueva modificación que se hace y se publica ahora el 11 o 14 de febrero, no, 11 de febrero, ¿verdad? Este, que ya habla de evaluar el tema de la dirección general, que no sea el mismo presidente del consejo, ¿no? Eso en Estados Unidos también ya como que está un poquito más socializado, ¿no? De evitar un posible conflicto de interés ahí, por esas posiciones tan estratégicas, ¿sí? No, no sé qué opinión tengas al respecto. Sí, definitivamente también es parte de la evolución, ¿no? Que el presidente del Ujú. consejo deje de ser operativo, pues a mí me ha tocado conforme las empresas se van institucionalizando que hay un camino, ¿no? Y a veces hay como un proceso transitorio para Totalmente. entregar la estafeta a un nuevo director general, por ejemplo, y que Sí. ya el presidente sea exclusivamente presidente. Ujú. Perfecto. Y bueno, me queda claro. Ahí me quedo con dos temas que tienes toda la razón y me gustaría subrayarlos. En esos tips, el programa de inducción de los consejeros, ¿no? Es fundamental para que se sumerjan en la dinámica y la problemática y los desafíos que tiene la organización.
Se me hace fundamental. Y el otro que me encantó, donde me vetas a las pocas aplaudidoras, ¿no? No a los yes. Ya las pocas no tienen cabida en el consejo. Hay que, como enfatizas, retar a la dirección y al equipo y a los propios accionistas, ¿no? En la conducción ética y responsable de la sociedad. Sí, es correcto. Y además también quiero decir, digo, hablando de, y estaba unido también al primer tema que mencionas de inducción. Cuando eres invitado, ¿no? Como consejero independiente de una empresa, pues es obvio que al principio no te sientes con muchos elementos para aportar porque apenas estás conociendo, pero aportas mucho preguntando. Claro, Y ahí vas matando dos pájaros de un tiro, ¿no? Vas conociendo más, pero también vas retando con las propuestas. Entonces, es un proceso también eso. Por supuesto que una labor de inducción es importantísima, pero en mi experiencia ni siquiera eso es suficiente, ¿no? Toma varias sesiones de consejo, realmente conocer a la empresa y ya después, pues aportar con mucho más conocimiento de causa, pero pues es parte de la función y a claro. la larga pues genera muchos frutos. Totalmente de acuerdo contigo. Y sobre todo por este reto o desafío de que asumen los consejeros de no solamente involucrarse con la compañía, sino comprometerse con esta contención, ¿no? A todos estos marcos legales y normativos, que es hoy nuestra materia. ¿No? Sí, es correcto. Entonces, muy bien. Y finalmente, Asana, me encantaría que nos resaltes la importancia que tiene la auditoría legal en este reto del compliance. Sí, bueno, también como hablábamos, como decíamos que los riesgos van Perdón, evolucionando, sí. perdón, ¿eh? Vamos a hacer porque ya perdón, del compliance. Si quieres iniciar, qué bueno que fue al principio. Ah, me Sí, confundí. no, perdón, es que estaba tosiendo. Ah, ya. Sí, no, si puedes empezar con el tema de la importancia, ya ahí te lancé la pregunta, nada Ah, más, perfecto. si te me regresas un poquito, perdón. No te preocupes. Sí, bueno, como decíamos que los riesgos de distinta índole cambian, evolucionan, la vida nos va dando sorpresas, pues no debemos de quedarnos con que ya documenté una política previniendo ciertos riesgos y así soy muy feliz, o con procesos y ya me olvido de ellos. Vale la pena eh, como parte de la cultura de cumplimiento de la empresa, que el consejo pida, ¿no? Que se lleven a cabo auditorías legales, idealmente una vez al año. Ujú, Puede haber sorpresas desde el punto de vista corporativo. Por ejemplo, ya la parte corporativa cada vez más está muy unida a la prevención de ciertos riesgos fiscales, ¿no? Por ujú, ejemplo, pues si se hacen aumentos de capital, tiene que estar acompañada esa acta o soportado en el expediente, pues las transferencias bancarias del pago, si hubo capitalización de préstamos previos, pues todo lo que hay detrás, ¿no? El contrato, las transferencias o el préstamo previo, eh, ujú, toda la documentación, pues también para ir documentando el soporte de la cuenta del costo fiscal de esas acciones, ¿no? Y como eso, pues también hay otro tipo de riesgos, como comentábamos, a lo mejor la empresa maneja tarjetas de crédito y entonces el tema de protección de datos y de ciberseguridad es muy importante y aunque sí, hay temas de sistemas, ¿no? De infraestructura, pues también hay documentación que se tiene que revisar que esté completa,
que esté las políticas y los avisos de privacidad que estén en pleno cumplimiento con la normativa más reciente. Hay un riesgo legal que por lo general las empresas mexicanas, en especial las medianas y las pequeñas, no tienen mucho en el radar, pero que puede ser muy grave para las empresas, y es el cumplimiento en materia de competencia económica. Ujú. Esto es la legislación que prohíbe a las empresas que entre competidores se pongan de acuerdo en precios o en la oferta o en la demanda de ciertos insumos, así como coordinarse en licitaciones o intercambiar información estratégica con el efecto de coludirse ilegalmente. O también Ujú. las empresas grandes, ¿no? Que abusen de su poder dominante en el mercado, o empresas que lleven a cabo, la ley le habla concentraciones, que pueden ser distintas formas de unión entre sociedades, activos, acciones, cuando excedan ciertos umbrales. Como ustedes saben, pues ahorita estamos en medio de que se acuerda en el Congreso una ley que sustituya a la ley anterior. Ya va a dejar de existir la Ley Federal de Competencia Económica como organismo autónomo, y va a nacer la autoridad antimonopolio dependiente de la Secretaría de Economía, pero en temas de fondo, de lo que como empresa nos toca cumplir, realmente la ley no está sufriendo muchos cambios, ¿no? Las conductas sancionadas siguen siendo las mismas, con algunos pequeños ajustes, pero algo relevante que vale la pena decir es que por lo menos en la iniciativa de ley que ahorita existe, que ahorita conocemos, que se acaba de publicar hace como 10 días más o menos, pues se incrementan las sanciones. Sí, Entonces puede haber sanciones muy graves, incluso puede haber sanciones penales para las personas físicas que celebren acuerdos de coordinación ilegal entre competidores. Entonces es muy importante tener en el radar, implementar un programa de compliance en este sentido. Los sí, beneficios para el consejo, ¿no? Al hacer auditorías, pues realmente le genera una oportunidad para saber dónde están parados, identificar nuevos riesgos, prevenir situaciones de crisis y evitar litigios. sí. Prevenir muchas veces, algo con lo que sufrimos, y ahorita voy a hablar con mi cachucha de abogada, asesora externa, pues nos cuesta trabajo, ¿no? Que muchas veces vender a los clientes potenciales el beneficio de prevención, de implementar Sí. programas de compliance preventivos. Y lo que no saben es que la prevención les puede costar un 10% o menos de lo que les puede costar la remediación, ¿no? El Y el enfrentar incumplimiento, litigios claro. legales y multas, daños Ujú. al prestigio. Y como decíamos, al hacer estas auditorías periódicas, pues también te permite estar actualizando Ujú. políticas, dormir tranquilos, em, y proteger ese valor, ¿no? De la acción en el público inversionista. De acuerdísimo. Y eso qué importante, qué importancia tiene y le debemos dar mucho peso a la tranquilidad, ¿no? De no estar expuestos a multas o incluso o sanciones o incluso a la paralización de la operación, ¿no? Sí, a la clausura y cosas así de la planta o del centro de venta. Entonces, sí, estoy convencido contigo que nos tiene que llevar más a la prevención y el consejo debe de recomendar y detonar este mecanismo de la auditoría legal para exactamente prevenir. Es Entonces, correcto. convencido. Azucena, pues ha sido un gustazo aprovechar tu experiencia, incluso en este ámbito internacional del cual ya llevas varios años, ¿verdad? Este, Sí, tengo 7 años y medio viviendo en Estados Unidos. Obviamente viajo frecuentemente a México porque en realidad yo no ejerzo como abogada en Estados Unidos. Yo soy socia de Cuesta Campos y Asociados, y asesora empresas nacionales o internacionales que hacen negocios en México, pero sí definitivamente el vivir
en Estados Unidos, pues me ha permitido tener más de cerca y más de la mano y vivir, entender la cultura corporativa de empresas transnacionales, lo cual ha sido muy enriquecedor. Muy enriquecedor. Y por nuestra parte, como Instituto Mexicano de Mejores Prácticas, muy agradecido que ya tienes muchos años acompañándonos desde el consejo y orientándonos, jalándonos las orejas de repente. Y bueno, muy agradecido y sabes que cuentas con toda nuestra admiración y agradecimiento por ese apoyo. Ay, al contrario, Ángel, para mí es un honor y el agradecimiento es mutuo y aprendemos mutuamente. Así es. Pues un abrazo hasta Oregon y pues un placer tenerte en el Consejo Ejecutivo Nacional del Instituto, Azucena. Al contrario, y muchas gracias por favorecerme con su tiempo el día de hoy. Gracias, un abrazo. Estimados amigos, como pudieron escuchar a nuestro podcast a través de nuestra invitada Azucena Marín, el tema del cumplimiento regulatorio y la responsabilidad de los consejeros es muy importante para el conocimiento de todos los que participamos en el contexto de control y supervisión en nuestras empresas. Por tal motivo, quiero aprovechar para invitarlos al primer Marco Nacional de Consejeros en el que abordaremos con un poquito de mayor profundidad estos temas y pues los esperamos este próximo 20 de marzo en las instalaciones de la Biblioteca Pública Juan José Arreola. Contaremos con la participación de Rafael Vázquez, subdirector de promoción de emisoras de Grupo Bolsa Mexicana de Valores, con el tema Tendencias en el mercado de valores. Karen Camarena, corredor público número 74 de la Plaza del Estado de Jalisco, abordando los desafíos y regulaciones en las organizaciones. La comercialización 4.0 desde el punto de vista de Francisco Cabrera, fundador y CEO de Cabrera & Co. Marisol Hermosillo, cofundadora de Olive 8 para la formación, evolución y evaluación del Consejo de Administración. Y cerraremos con Luis Mauricio, director de proyectos de innovación en Oriflame, con el tema Centralizar el cambio para maximizar su impacto. Todo esto en un foro de intercambio de experiencias sobre los desafíos de la gestión empresarial, conducido por Ángel Contreras, presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Además, disfrutaremos de la cautivadora ambientación del joven ballet de danza que inspira, que promete encantar y sorprender a todos los presentes. Confirma tu asistencia al 33 36 15 0047 y forma parte de la generación que está cambiando México. El cambio inicia adentro.